Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde ya sabéis que hablamos de cosas raras. Y esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Javier Arries, que si no os acordáis, la primera parte hablábamos de vampiros, que es muy experto en este tema, en este vídeo que os voy a dejar la miniatura por aquí. Y pues nada, ahora como vamos a hablar de otros temas y ya sabéis que no me gusta hacer los vídeos muy largos, pues decidí partirla en dos. Y esta es la segunda parte, que vamos a hablar sobre todo de mitología nórdica, que Javier también es bastante experto en el tema y tiene varios libros sobre ello. Así que nada, os dejo con ella y espero que os guste. Y ya que estábamos, porque sale bastante a relucir cada vez que contamos una leyenda de estas, el detalle de la noche, de los terrores de la noche, de lo oscuro, de que si la luna, que si lo otro. A mí hay un tema de las creencias germanas que me resulta especialmente atrayente y atrapante, que es el de la cacería nocturna. No sé si tú este tema te lo has mirado, si nos puedes contar un Claro. poco. Sí, lo cuento en Magia y Religión Nórdica, claro. Y también me extiendo en el tema en espíritus y seres de la mitología nórdica. La cacería salvaje es una especie de mito no germánico, sino paneuropeo. La conocemos por ese nombre porque la popularizó uno de los hermanos, Jacob Grimm, uno de los hermanos Grimm, famosos folcloristas escandinavos. Y él le puso nombre a esto, que era algo que encontró muy corriente, no solamente en literatura escrita, sino en tradiciones orales que él iba recogiendo por ahí, y otros folcloristas han recogido. Todavía hoy se pueden oír historias de este tipo en Escandinavia. ¿En qué consiste la cacería salvaje? En principio, porque ya te digo, no solamente es germánica. De manera general, o de una manera más universal, es una especie de procesión de espectros, de gente de ultratumba, de criaturas no de esta vida, por decirlo así, que salen durante la noche en determinados periodos del año, generalmente, encabezadas por algún tipo de ser sobrenatural. Las encuentras de todo tipo y de muchas maneras en el norte de Europa y hasta aquí, por ejemplo. Es europeo absolutamente. Probablemente es algo que tiene que ver con el neolítico, porque lo encuentras también en la cultura celta, donde, por ejemplo, las salidas y las procesiones típicas de hadas son algo muy parecido. Se ven procesiones de caballeros en esas tradiciones en las que, de caballeros y de damas, vestidas de manera medieval, pero con reluciendo, ¿no? Porque son elfos, son hadas en algunos casos, elfos, la versión más germánica, y salen para darse una vuelta por ahí. Tolkien lo describió perfectamente, ¿no? En su obra, ¿no? Esas salidas maravillosas en las que hobbits, enanos y todo el mundo se queda prendado de la belleza de estas criaturas que salen a pasear, que son criaturas preternaturales, antiguas como el mundo, y que en la cultura celta son las antiguas Tuatha de Danann, ¿no? Las viejas deidades que han sido relegadas al submundo, que viven en sus rocas y de vez en cuando salen con toda esa gloria luminosa a pasear por ahí. Bueno, pues todo este tipo de procesiones de personajes sobrenaturales, por decirlo así, son una muestra de la cacería salvaje. La tenemos aquí también, es sencillamente lo que llaman huestia, es la Santa Compaña en Galicia, que son procesiones de almas. En este caso, claro, el mito ha sido, digamos que muy cristianizado. El portador es un mortal que lleva una facha, detrás le siguen los espectros, intenta pasársela a otro cristiano, a otro buen cristiano, que acaba siendo el que lleva la maldición. Generalmente, muchas veces, además, el portador acaba muriendo porque todas las noches de salir por ahí con las almas acaba exhausto y acaba con la vida del personaje que la ve. En toda Europa también, si tú ves esta cacería, hay mucho riesgo de que acabes o bien siendo llevada por ella, como ocurre en la Santa Compaña, o que acabes muriendo. Es decir, es una señal de muerte próxima. Si ves personajes del otro mundo paseando por ahí, parece que vas a formar parte de ellos en poco tiempo. Y ya Ahora, tienes un pie dentro. claro. Y estas manifestaciones, pues fíjate que las podemos rastrear, por ejemplo, en los mitos, por ejemplo, de la Noche de Difuntos, en el famoso Halloween, que no es ni más ni menos que el festival del Año Nuevo de las antiguas culturas celtas, donde el Año Nuevo hacía como de gozne entre los dos mundos, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y se suponía que las almas de los difuntos, no solamente de los difuntos, sino de todas las criaturas del otro lado, incluidos estos duendes, enanos, elfos, hadas, pues podían salir fuera, en algunos casos los antepasados propios, a buscar esas luces que ponías tú en la casa
casa para que vinieran a compartir esa noche y luego se iban. En otros casos, pues iban rondando almas en pena por esos caminos. Y eso es lo que ocurre como una procesión ya que se ve en esa cultura celta, en la que a veces también se incluyen hechiceros, brujas. Esa costumbre acaba perviviendo todavía en Alemania, la puedes encontrar en esa noche, también en la famosa Walpurgisnacht, en la noche de Walpurgis, donde se supone que brujas, espectros y demonios salen también en esa noche, que es otra especie de gozne del año, ¿no? Donde el velo entre los dos mundos es como más débil, ¿no? Y en el mundo nórdico, bueno, y en toda Europa también, aparte de esta procesión de esta manera, hay una forma del mito que es la del cazador. Es curioso. Este cazador es un cazador o cazadora a veces, porque en otros casos se registra en el sur de Alemania, por ejemplo, son diosas como Persta, la que es la que encabeza la procesión. Más al norte es el propio Odín, o otra figura parecida, a veces el rey Valdemar o otra figura mitológica de este tipo, y encabeza esa procesión. Y es como una cacería, van cazando algo en muchas ocasiones. En muchos casos, fíjate que lo que cazan es una figura también legendaria, por ejemplo, una elfa o una doncella de los bosques. Por cierto que hay algunas cacerías truculentas en el sur de Alemania y en los Alpes, otra, yendo al miedo y yendo al susto de nuevo, pues hay algunas tremendas en las que hay ahí unas mujeres que se llaman mujeres benditas o mujeres salvajes. Viven en las grutas, viven en los bosques, son doncellas hermosas de pequeño tamaño, pero no tan pequeñas como puedan ser enanos y demás. Sencillamente son de una estatura un poco más baja de la normal, pero muy hermosas. A veces, según la región, hay que tener cuidado porque si aparecen de noche son peligrosas. En otras te dan buenos consejos, ayudan cuando hay una epidemia, te dan consejos sobre hierbas. Pero hay una leyenda, hay un mito especialmente horroroso relacionado con la cacería salvaje en esos lugares en las que el paredro, la contraparte de estas mujeres benditas y mujeres salvajes son los hombres salvajes. Si las mujeres salvajes y benditas, si no están de mal humor, está muy bien encontrárselas porque te pueden ayudar en lo que sea, los hombres salvajes son horrorosos, espantosos, maléficos y yo no sé qué más palabras acuñarles. Además, las persiguen, las dan caza y las tratan como si fueran piezas pues como carne, como si están cazando un venado. Hay una tradición que dice que si una mujer salvaje encuentra un tocón de madera, porque allí evidentemente en esos sitios boscosos hay muchos leñadores que cortan troncos y hay 3 cruces puestas en ella puede subirse al tocón y los hombres salvajes o el hombre salvaje que la está persiguiendo ya no puede acceder a ella, es como decir casa en los juegos infantiles. Pues bien, hay leyendas o cuentos en los que un leñador, por ejemplo, va por el campo, escucha un ruido horroroso detrás, escucha los cascos de los caballos y una mujer gritando delante, una mujer bendita. Y el muy animal del leñador, porque no tiene otro nombre, lo que hace es reírse del espectáculo y decirle al hombre salvaje que buena caza y que le deje parte de la pieza cobrada. Al día siguiente vuelve a su casa y se encuentra en la puerta un trozo de carne sangrienta. Se quedó un poco El Padrino, ¿no? Entonces lo que hace es, el hombre ya dice, madre mía, la que he liado. Se va al bosque, corta un árbol, hace sus 3 cruces para decir, para si se encuentra otra mujer salvaje con un tocón de madera que pueda refugiarse en él, se avergüenza muchísimo, claro, de su acción, pero fíjate qué horror, o sea, espantoso. Y esto se lo cuentan a los niños en las hogueras, o sea, tú fíjate el tema. Bueno, pues a lo que iba con la cacería salvaje, este caso es rotundamente terrorífica. En el norte, generalmente el jefe de la cacería salvaje, por decirlo así, es Odín, es Wodan, que es el nombre que adquiere Odín en el continente. Odín en Escandinavia, Wodan en Alemania, Sajonia, etc. Y allí, pues esto está tomado evidentemente de las escrituras de los Edas y de los textos mitológicos antiguos, porque Odín, ¿con quién sale? ¿Quiénes son la Huestia? ¿Quién es la Santa Compañía? Difuntos. En el caso de Odín también son difuntos, porque son los Einherjar, los que han caído en combate y que han ido a Asgard y que se los ha llevado ¿quiénes? Que les acompañan. Sus valerosos guerreros.
claro, se los han llevado las valquirias, que también están ahí en esa cacería. Tú imagínate en otoño, generalmente se suelen escuchar en otoño o en invierno, esas tremendas tempestades y tormentas que se pueden dar en lugares como la Selva Negra o en los bosques nórdicos, donde unas ráfagas de viento tremendas pueden hacer que se muevan las ramas y se puede generar un estrépito terrible, terrorífico, y las ramas moviéndose, etcétera. Pues evidentemente en la imaginación de aquellos que vivían ese tipo de cosas era Odín con su cacería salvaje pasando por allí con un estrépito horroroso. Fíjate que había tradiciones posteriores en las que se decían: cuidado con los viejos caminos, los caminos antiguos, los caminos de los antiguos paganos. No construyáis casas en ellos. ¿Por qué? Porque son los caminos que todavía Odín y sus viejos guerreros con sus valquirias recorren y se los pueden llevar por delante y pueden arder por las chispas de los caballos. ¿Cuál es el caballo que Odín maneja en esta cacería? Sleipnir, su cabalgadura de 8 patas. Bueno, esta imagen de la cacería salvaje es absolutamente tremenda. Luego se ha cristianizado. Cuando llegó la cristianización, Odín dejó de ser el dios mago y padre de todos, Alfadir, que es uno de sus nombres, y dios de la guerra y de la justicia y demás, un poco cogiendo atributos de Tyr, y se convirtió en ¿qué? En un rey. Una de las primeras cosas que hicieron algunos de los eruditos ya cristianizados escandinavos es decir, es pecar de lo que se llama ebemerismo, que es creer que las figuras mitológicas de antaño del pasado pues eran figuras que existieron realmente. Y Odín fue convertido en un rey que practicaba la magia y cosas por el estilo. Y en la versión más cristiana, en un cazador que no respetaba los domingos. Y historias de estas tienes también en toda Europa. Cazadores que han sido condenados a vagar después de su muerte en una cacería eterna, penando porque su afición a la caza era tal que ni siquiera respetaban los oficios sagrados. Entre estos cazadores que puedes encontrar en Europa tienes nobles, a veces damas también aficionadas a la caza, sacerdotes, que por muchos sacerdotes que eran les gustaba cazar más que un niño un lápiz, y que al morir estaban condenados de esta manera. Odín se convirtió en uno de estos. Y fíjate además que tenemos también en España, aparte de esa versión más cristianizada, por decirlo así, de procesión de almas, que es la Santa Compaña, tenemos, por ejemplo, en Cataluña el Conde Struch, del cual a veces se ha pretendido creer que era un vampiro. No. Es un típico muestra del folclore, en este caso nacional, de la cacería salvaje. Este hombre era un cazador nato que al morir fue condenado también a hacer una cabalgada continua y eterna mientras sus ojos despedían llamas, ¿no? Eso está aquí en España y es la versión nacional, por decirlo así, del mito de Odín cabalgando por ahí, por esos bosques, llevándose a sus valquirias y a sus Sainerias. Todavía se dice, si escucha a estos perros, que evidentemente son la forma más domesticada de aquellos dos lobos voraz, cuyo nombre significa... los dos en realidad, voraz, que acompañaban, y esos Hugin y Munin, los dos cuervos que acompañaban a Odín también, pues ahora se han convertido en perros, y si los oyes, cuidado porque viene la cacería salvaje y tienes que echarles pan y salir corriendo. Pero puede que antes de escuchar a los perros, escuches la voz y el trueno del personaje que la encabeza, que generalmente a veces incluso se describe como un hombre que lleva un sombrero que le tapa un ojo, Odín paseando por ahí, de nuevo, evidentemente, y a ese hay que echarle hierro, porque ya sabes que a los seres sobrenaturales hay que echarles hierro porque el hierro les temen sobremanera. Sí, es una leyenda magnífica que encuentras, como te digo, también entre los eslavos, en muchos lugares. Es que es buenísimo. Adquiere ese matiz, ¿no? tan tremendo. Ya sabía yo que nos ibas a contar detalles interesantes tú de esto, es que es buenísimo. Javier, hablamos antes de una fuente común. ¿Considerarías que puede surgir de algún mito indoeuropeo, protoindoeuropeo quizás? Perdón. La cacería, que estábamos con la cacería. Sí. Vale, pues claro, sí, es lo que decía antes, que incluso puede arrancar, digo, desde el Neolítico, porque lo encuentras ya en las culturas celtas, pero es que además lo encuentras también en Roma, como procesiones de espíritus, ¿no? Las procesiones de espíritus las encuentras pues incluso en determinados festivales como las Lemuria en Roma. Se supone que en determinados días del año los
las sombras no de los antepasados en este caso, porque los lemures son como los difuntos de más baja condición social, ¿no? Como aquellos que han muerto de mala manera y andan vagando por ahí como sombras en pena. Y bueno, pues este tipo de festivales, hay otros festivales en los que son los propios antepasados los que salen por ahí, ¿no? Todo esto nos habla primero de un fondo al menos indoeuropeo común, pero yo diría que incluso más antiguo, ¿no? Que quizá pues parta del Neolítico y por lo tanto de las poblaciones que habitaban Europa antes de la llegada de los propios indoeuropeos y que los propios indoeuropeos a lo mejor adoptaron y le dieron su propio matiz. Así que es muy, muy antiguo y puedes encontrar manifestaciones, como te digo, yo las he ido poniendo en el libro, cuáles son las más antiguas que me he ido encontrando, que son estas manifestaciones de peregrinaciones de espíritus, algunas terroríficas, otras más benévolas, y cómo se han ido cristianizando, ¿no? La propia imagen de Odín yendo a pasear por el mundo solo y a veces cabalgando fuera con toda su gente desde Asgard, cómo luego se convierte en un rey, cómo luego se convierte en un cazador. De hecho, incluso en muchos textos, acaba como un demonio, y el jefe de los demonios de lo que eran los antiguos dioses, tanto vanios como asios, y poco a poco se ha ido cristianizando el mito. Evidentemente, en la Santa Compañía, muy probablemente, por ejemplo, para explicar un caso nuestro, pues evidentemente seguramente serían pues esas procesiones de difuntos que en determinados días del año paseaban según la mitología celta y que eran habituales sobre todo en fechas como el 1 de noviembre, donde tenía lugar el Samhain. Luego han sido cristianizadas. Y de hecho, ya después, y esto es una de las grandes diferencias con algunas de las cacerías salvajes que salen en determinados lugares del año, en determinados momentos del año, la Santa Compañía te la puedes encontrar en cualquier momento. Así que ese es uno de los rasgos ya diferentes. Y esos elementos cristianos, claro, la cruz, las fachas, las velas, que son cirios pascuales y demás, ¿no? Pero ahondando un poquito y quitando esa superficie, enseguida ves eso, enseguida ves el trasfondo celta y te encuentras que lo mismo está en todas partes, en Cornualles, en Bretaña, y por lo tanto, como te digo, probablemente pues incluso sea más antiguo. Es que es interesantísimo esto, de verdad. Yo estoy disfrutando mucho de oírte hablar, Javier, si me permites que te lo diga. Yo no sé, los alumnos que tengas en clase, imagino que de estas cosas no les hablarás, pero bueno, mal no se lo tienen que pasar tampoco. A veces lo intentan, porque cuando yo llego a clase no suelo decir nada, de que salgo en televisión y no sé qué, no sé cuánto. Se acaban enterando. Siempre hay alguno que indaga por ahí, te encuentra y dice, mira. De hecho, Bueno, hay una anécdota muy curiosa de un alumno mío. En la clase ninguno me conocía. Salí en cuarto milenio y estaba arreglando la televisión de su abuela, que se la había estropeado, así que estaba el hombre tirado por el suelo dándole vueltas a ver, pum, la pone, la consigue arreglar, y ¿sabes quién aparece? El profesor de sistemas informáticos, mirándole. Se llevó un susto que dice que se cayó de culo para atrás. Al llegar al día siguiente a clase me lo contó y me dice, profe, tengo que verte hasta en la sopa. Está bien que te vea de tal hora a tal hora, pero que te tenga que ver también de noche en la televisión es demasiado, te lo tomas demasiado en serio. Sí. para haberle visto, por un agujerito, que decía mi abuela, para haberte visto por un agujerito, pues lo mismo. Totalmente. Estabas mencionando antes el tema de los Vanir y de los Aesir. Sí. Hay un tema que a mí me llama especialmente la atención, que no he tenido la oportunidad tampoco de meterme en mucha profundidad, a ver si nos puedes ayudar tú, nos puedes explicar un poco. Porque, bueno, relacionándolo con otras mitologías y demás, siempre está el tema de las guerras o las batallas entre distintos grupos divinos. Sí. Entonces, hubo una batalla que, bueno, al final se alzaron los Aesir como los ganadores, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quiénes eran unos? ¿Quiénes eran los otros? Así un poco para la audiencia, para el que no esté tan puesto. Pues esto, si lo comparamos con otras mitologías indoeuropeas, como dices, es muy corriente. Por ejemplo, las guerras de los dioses y los titanes en el caso de la mitología griega. O los dioses hindúes con los demonios, con los asura, ¿no? Lo vas a encontrar en muchos sitios. Y de hecho, hay dioses dentro de la mitología escandinava, que es la que mejor conocemos, evidentemente, porque hay textos escritos, que ves rasgos, pero que puedes reconocer perfectamente en otros dioses
tan alejados como en la India, ¿no? Por ejemplo, Thor. Thor es un caso magnífico en este Indra. mundo, porque te encuentras al Taranis celta, que es igual, que también maneja un arma arrojadiza, y fíjate que todos, ese nombre que tienen, Taranis, Thor, es el sonido del trueno, Thor, incluso la propia palabra trueno entronca, ¿no?, con esa onomatopeya del trueno. Te lo encuentras también como Indra, también es lo mismo en la India, ¿no?, que también maneja un arma arrojadiza y es un señor de los cielos que trae la lluvia y la tormenta, y este tipo de cosas pues se pueden reconocer. En el caso de los vikingos, sí, efectivamente había Es que fíjate que no hay una palabra para dioses en la mitología escandinava. Es decir, hay una palabra que designa a las criaturas no humanas en general, que es Vaetr, que es criatura. Podríamos traducirlo como criatura. Y todas las criaturas de este mundo y de los otros son Vaetr, ¿no? Y de entre ellos hay unas Vaetr especial que son los Aesir, ¿no? Fíjate que tampoco se les denomina dioses como tal, lo hemos traducido así porque es lo más cómodo. Y los Vanir, ¿no? Los Vanes. ¿Por qué esta guerra inicial? ¿Y qué se parece con la de los titanes? Habría que decir, por ejemplo, que realmente, si hacemos una comparativa, esa comparación, por ejemplo, de los antiguos dioses griegos, Zeus, contra los titanes, ¿no?, que podemos ver también en la mitología nórdica, sería más bien la guerra que mantienen los dioses con los gigantes de la escarcha. ¿Por qué? Porque tanto titanes como gigantes de la escarcha representan las fuerzas brutas de la naturaleza, fuerzas cósmicas, fuerzas enormes, gigantescas, pero que no tienen un orden, que son muy impulsivas, instintivas, violentas. Luego llegan otra serie de criaturas, los dioses, que ordenan el mundo, y para ordenar el mundo tienen que coger a estas criaturas y ponerlas en su sitio o matarlas. Por ejemplo, el primer muerto de la historia del universo es precisamente el gigante Ymir, al cual Odín y sus dos hermanos dan muerte para crear el universo. Lo despiezan, lo destrozan y crean el universo. Y luego sí aparece, en los textos aparece una supuesta guerra entre los Aesir y los Vaemir. ¿Y por qué esta guerra? En principio, unos viven en un sitio, otros viven en otro y son dioses de carácter muy diferente. Pues, sabemos que hay 9 mundos, ¿no?, en la mitología nórdica. Estamos nosotros en medio, por decirlo así, en la mitad de esos mundos que están repartidos en el Yggdrasil, una especie de árbol cósmico que es una especie de pilar, un axis mundi, ¿no?, que se diría en historia de las religiones, a partir del cual cada piso, por decirlo así, es un mundo. Ese árbol tiene unas raíces que están en el Niflheim, en el mundo de niebla. Seguimos hacia el Helheim, donde está la diosa Hel con los muertos que han pasado por la vida sin hacer mucha cosa. El Svartalheim, que es el lugar de los elfos oscuros. Y estamos nosotros en medio, que por eso se llama el mundo del medio, Midgard, efectivamente, o Manaheim, el hogar de los hombres, y a partir de ahí empiezan una serie de criaturas luminosas, más cercanas cada vez a la luz, ¿no?, y más hacia el sur. Para los nórdicos, el norte tenía que ver con esos mundos más profundos, porque viajabas hacia el norte y todo era oscuro, niebla y hielo, mientras que si ibas hacia el sur la temperatura subía, etcétera. Pues era como subir hacia arriba, y hacia arriba de nosotros está el mundo atmosférico donde están los elfos de la luz y la aurora y el alba, y por encima está el Vanaheim, el mundo de los dioses vanios, que son una serie de criaturas que en realidad son dioses de la fertilidad y son dioses pues mucho más simpáticos, por decirlo así, y más queridos porque son más amables, son dioses que tienen que ver con la prosperidad, con la riqueza, con el ganado, con el comercio, etcétera. Pero por encima de ellos hay otro mundo que es el Asaheim, donde están los dioses Ases, que son como otra familia diferente y son todos ellos bastante belicosos, ¿no? Son los dioses asios, donde están Odín, Thor, Tyr, Heimdall y demás, ¿no?, compañía. Y son de carácter muy diferente, si te fijas. Unos mucho de carácter más guerrero y otros de carácter pues más comercial, ¿no? Más e incluso más poético, diría yo, ¿no? La diosa del amor, el de la música, todo esto. Claro, y que tiene más que ver seguramente con la gente que cuando llegaron los indoeuropeos, las primeras culturas indoeuropeas que fueron penetrando en Europa progresivamente, pues ya había una serie de dioses de gente que realmente lo que hacía era practicar la agricultura y la ganadería y que evidentemente las cosas que le preocupaban en esta vida pues era que el ganado prosperara,
que la fertilidad, con muchas diosas que representaban esa fertilidad, esa madre tierra, generalmente un dios que a lo mejor su ascendencia probablemente sea de Oriente Medio, un dios que muere y renace continuamente, que de alguna manera es esposo y hijo de esa diosa madre, y que encontramos prácticamente en todo el Oriente Medio, y llegan estas gentes que son pastores, errantes, nómadas, que vienen de esa cultura que ahora definen de los Kurgan, ¿no? Y bueno, pues se extienden hasta la India por un lado y hasta aquí por otro. Y evidentemente sus dioses son un patriarcado, además son muy beligerantes, son muy belicosos, vienen con carros de guerra, vienen con hachas de hierro, con espadas, etcétera, y vienen de otra manera pues muy diferente. Son gente que no se asienta, pero poco a poco se van mezclando. Eso es una cosa que los hallazgos arqueológicos nos demuestran. Es decir, no llega una oleada de animales en carros de combate y se carga a todo el mundo y se asienta, sino que van penetrando progresivamente en Europa hacia el norte y se van mezclando con la población y adquiriendo costumbres, incluso a veces se encuentran términos en el lenguaje de un lenguaje anterior, que no es indoeuropeo, y que se van adaptando a eso. Al final, ¿qué tienes? Al final se encuentran con una serie de dioses que han tomado de esas poblaciones neolíticas, que son los dioses vanes, que se reconocen perfectamente en ellos, porque son esos dioses del comercio, esos dioses de la fertilidad, etcétera, y los suyos propios, que son los ases, que son esos dioses mucho más belicosos, relacionados con la muerte heroica, con el combate, con ese tipo de temas, ¿no? De modo que entran en conflicto. A lo mejor incluso es una especie de recuerdo histórico de esos primeros conflictos en el que dos culturas tan diferentes chocan entre sí y que evidentemente sus mitologías y sus culturas de alguna manera pues también se enfrentan alegóricamente, ¿no? Así que muy probablemente pues sea un poco ese rastro. Pero en la mayoría de los casos, las mitologías de unos y de otros acaban siendo adquiridos por los recién llegados y se acaban convirtiendo de pleno derecho en mitologías propias e incluso adquiriendo rasgos de los otros. Por ejemplo, la cultura celta es una cultura también indoeuropea, que también tiene esos rasgos en los que una aristocracia principesca, pues sus motivos generales son el combate heroico, el banquete, fíjate el banquete de Odín con su Seineria, es lo mismo, también los típicos banquetes homéricos, los banquetes de los griegos, pero adquieren también un tono como muy anterior, muy neolítico, porque al fin y al cabo dentro de la mitología celta que conocemos bien, la irlandesa, sobre todo los escritos de Gales, de Cornualles, de Irlanda, hay una cantidad de diosas como Brígida, Brigitte, etcétera, que además están asociadas tanto a ese aspecto siniestro del que hablábamos antes, la muerte, y también la vida como diosas de vida y diosas generadoras, que están perfectamente bien integradas en un compendio, en un uno, de estos visitantes que han venido y han recuperado esto, y es absolutamente uniforme. En el caso de los escandinavos también, esa primera guerra en la que estaban, pues acaba en una alianza en la que, por cierto, acaban creando una especie de criatura que es como la señal del pacto, un hombre llamado Quasir, que está hecho... es un poquito asqueroso para nuestras costumbres actuales, con la saliva de cada uno de los dioses, y con él generan un personaje con la sabiduría, porque la saliva lo que indica realmente es la esencia sabia de cada uno de estos dioses, de los vanes y de los asios. Y llegan a un pacto en el que ambos conviven perfectamente y ya son uno, es un colectivo. Ambos, aunque vivan incluso en dos mundos diferentes, cuando se reúnen como una única familia, ¿no? Ya se distinguen entre ellos como asis y como vanes, pero ya como una unidad, ¿no? Yo creo que esa segunda fase en la que se han integrado perfectamente dioses de un carácter y de otro y ya conviven perfectamente. E incluso, por ejemplo, fíjate, los muertos en combate en un principio seguramente iban con una divinidad guerrera cuando llegaron los indoeuropeos, en este caso Odín, que además toma muchos rasgos que no son indoeuropeos del todo porque es un chamán, y eso posiblemente está cogido de las culturas pues altaicas y del este. Y por otra parte, este hombre se lleva la mitad de los muertos en combate. ¿Dónde va la otra mitad? Con Freya, que es una diosa de la fertilidad. De modo que incluso eso se reparte. Está bien hecho porque, claro, Freya es una diosa de la fertilidad, por lo tanto es una diosa madre. Y como tal diosa madre, también acoge en su seno a aquellos que mueren. Y es una diosa que también se lleva la mitad de la típica diosa del amor, que también tiene algo que ver con la guerra, como la Istar Babilonia, una diosa
de la belleza, del amor y al mismo tiempo con un aspecto muy feroz que es el de señora de la guerra. Así que encontramos los mismos rasgos también en todas partes. De ahí este conflicto que luego acaba siendo resuelto perfectamente. Luego fíjate que ambos tipos de dioses hacen una piña ¿contra qué? Contra el enemigo común. El enemigo común son los gigantes de la escarcha y todos los seres que intentan acabar con el orden del universo que han establecido los dioses, que es, pues eso, todas las criaturas que el bueno de Loki crea de las maneras más extrañas posibles. Y todos esos gigantes de la escarcha que, como digo, son las fuerzas naturales, ¿no? Las grandes nevadas, las grandes tormentas, las grandes lluvias sin control, que hacen grandes riadas, que lo destrozan todo, que no tienen control absoluto. Thor es un dios de la tormenta también y un dios pues terrorífico, te puede aterrar, esas tormentas son terroríficas, pero trae la lluvia y lo que hace es ayudar al crecimiento también de los vegetales. De hecho, es el dios favorito de los agricultores. Odín es un dios que sobre todo se venera en el norte, en Noruega, en el sur de Noruega y sobre todo en Suecia y en Dinamarca. En Noruega se venera más a Thor. ¿Por qué? La gente que hay en esas costas en Noruega se dedican mucho a la agricultura. Cuando van a Islandia, el dios favorito prácticamente es Thor y la gran mayoría de los nombres que tienen los personajes que van allí pues son Thorvald o nombres parecidos, tanto ellos como ellas, que tienen a Thor como dios principal. Y muchos de ellos en muchas sagas aparecen como gente que en cuanto llega a Islandia, por ejemplo, lo que hacen es levantar un templo a Thor, mucho más popular todavía que Odín en ese territorio. Sin embargo, como digo, el sur de Suecia y Dinamarca, y fíjate que los daneses eran bastante belicosos, no eran nada dados a explorar nuevos territorios, sino a invadir los territorios que ya existían y a colonizarlos a la fuerza, y estos eran más seguidores de Odín en general, claro. Y ahora volvemos a la mitología nórdica, pero tú, habiendo estudiado esto tan en detalle, ¿has tenido la oportunidad de meterte un poco, que ha tenido una fuerte influencia también de la mitología nórdica, en la mitología sami? Claro. Sí, hay mucha, evidentemente, sobre todo en el Báltico y en las zonas donde no solamente sami, sino estonios, lituanos y otra población relacionada también con las estepas, pues también se ha dejado rasgos y marcas culturales en dioses, sobre todo como Odín. Odín es el dios chamánico por excelencia. Fíjate también que incluso está documentado históricamente. Y si te das cuenta, los godos proceden de un lugar que se llama Gotland, en el sur de Suecia, es una provincia al sur de Suecia, donde es el hogar de los pueblos godos que cruzan el mar, pasan por Pomerania, por Polonia, bajan pues prácticamente hasta los Urales, hasta el Cáucaso, etcétera, y entran en contacto con la gente de las estepas. Y una de las cosas que les marcan ya en este primer viaje, antes de que vayan hacia el occidente europeo y se dividan entre ostrogodos y visigodos, es este contacto, y hay algunas lanzas que se han encontrado en ese territorio, en el Dnieper, en el Danubio, donde al lado de mezclas con runas hay determinados signos que se encuentran también en las culturas de las estepas, ¿no? Es decir, ha habido una influencia muy fuerte de estos nómadas de las estepas en algunas de las tribus germánicas. Hay otras, por ejemplo, con la tribu de los herulos, que aparecen en Dinamarca y son mencionadas en muchas sagas y que proceden del Caspio y de esas regiones, que también traen evidentemente una cultura nómada y una cultura en la que el chamanismo todavía está muy vigente. Y sobre todo muy al norte, esa cultura de los sami, evidentemente, de los mal llamados lapones, y cuyos chamanes pues han influido, pero mucho sobremanera, sobre todo en el norte de Noruega y en Suecia. Y los rasgos chamánicos de Odín pues son evidentes, sobre todo, por ejemplo, el autosacrificio. El chamán, para convertirse en chamán, pasa por un trance brutal en el que muere, a veces literalmente, no es que muera de verdad, pero en algunos casos sus constantes vitales bajan tanto por haber padecido una enfermedad terrible que, claro, le dan por muerto y luego se sana y despierta. Evidentemente, para mucha gente ha resucitado. En algunos otros casos, aunque no sea tan grave,
pasa por una enfermedad muy, muy grave y él tiene unos sueños, una serie de visiones en las que los espíritus le han maltratado de mala manera, pero para convertirle luego, le han hecho que todas las enfermedades pasen por él para poder conocerlas, luego convierten su cuerpo en un cuerpo nuevo, le llenan de eso que llaman la luz chamánica, que es una cosa curiosa además que puedes encontrar en muchas culturas chamánicas, incluso entre los esquimales, tan lejos como allí, y los huesos son diferentes, a partir de ahí comienza él a chamanizar, puede entrar en éxtasis para volver a ese mundo una y otra vez. ¿Cómo se ve esto en la figura de Odín? Pues Odín es un dios que se sacrifica a sí mismo. Esta imagen para mí es brutal. ¿Por qué? Fíjate, Odín se cuelga ¿de dónde? Del Yggdrasil, del pilar central, del eje central, del eje de los mundos. Los chamanes también lo hacen así. Cuando estás entre los chamanes siberianos, por ejemplo, lo normal es que el chamán ascienda por el eje de la yurta también, para salir por el agujero de la yurta, para viajar hacia los mundos inferiores o hacia los mundos inferiores. Odín se cuelga a sí mismo, se ahorca del árbol de Yggdrasil. De hecho, cuando se les sacrifican seres humanos, porque se les sacrificaban, una de las formas de dárselos, por así decirlo, era colgarlos de un árbol, generalmente de árboles sagrados, por ejemplo, en el templo de Uppsala. Y coge su lanza sagrada, forjada por los duergar, por los enanos, y se la clava él mismo. Él es la ofrenda, él es el oferente y aquello que se ofrenda, o sea, lo es todo. Y se convierte, luego de pasar 9 días colgando de ahí sin tomar ningún alimento, como él mismo dice, se convierte, coge las runas y adquiere ese conocimiento. Ese número 9 también es un número que en las culturas chamánicas es un número místico, porque generalmente además es el número de los mundos, ¿no? Es Sleipnir. Generalmente muchos chamanes llaman a su tambor su caballo o su cierva sobre la que él cabalga para ir a esos mundos. Pues ese caballo, fíjate que esas 8 patas pueden ser el trote, ¿no?, del tambor, alegóricamente el trote del tambor, del palo con el que golpeas el tambor, bueno, montones de cosas. Y sobre todo, un tipo de magia que se practicaba en el norte que era el Seid. El Seider, además, lo practicaban, tenían que ser mujeres. De hecho, se les llama Seidkonas, mujeres Seid, mujeres que practican el Seid. Hay algo muy parecido también en las culturas celtas, de modo que seguramente muy antaño estuvieron en contacto también con este tipo de ritos mágicos. El Seid está mal visto que lo practiquen los hombres. Algunos hombres lo practican. De hecho, ¿y por qué está mal visto? Pues fíjate que lo consideran como una especie... de hecho, a quien lo practica se le insulta con un nombre que vendría a ser, perdóname por la expresión ahora mismo, sería algo así como afeminado, con una palabra todavía peor. Vale, que haces algo que es más típicamente de mujeres en esa sociedad. No, verás, ¿por qué? En realidad es que si tú utilizas la magia para conseguir tus objetivos, no te estás enfrentando directamente a los problemas, sino que estás utilizando la ayuda de otros que no pueden ver esa ayuda para conseguir tus fines. De modo que muchas veces se entendía que la persona que hacía esto era alguien avieso, retorcido, capaz de cualquier cosa para conseguir sus fines. De ahí que fuera mal visto, ¿no? Y que no fuera de hombre, si se me permite esta expresión, que evidentemente ahora mismo está... Pues evidentemente no es lo mejor para tratar el tema, pero no estaba bien considerado, ¿no? Y las mujeres, sin embargo, sí, porque a las mujeres, ojo, fíjate qué diferencia, las mujeres eran consideradas siempre en el mundo germánico como personas que tenían un contacto especial con el otro lado, que tenían la facultad o la facilidad de entablar contacto con ese otro lado y de ponerse en contacto con los dioses. De hecho, los germanos las respetaban muchísimo. De esto se hacen cargo autores tan antiguos como los autores romanos y sobre todo romanos, evidentemente germánicos, decía que eran respetadas y que algunas eran tenidas incluso como sacerdotisas y como diosas en algunos casos. Y tenemos nombres propios de ellas, como Veleda, ¿no?, que era, pues prácticamente vivía sobre una loma, iban a verla, nadie podía hablar directamente con ella, había un hombre de su familia que hacía de intermediario para contarle sus cosas, pero generalmente todas las mujeres, si decían algo, por ejemplo, si hablaban, se las escuchaba. ¿Por qué? Porque muchas veces ellas decían lo que pensaban, lo que sentían. A veces lo que decían, por ejemplo, tened cuidado, no vayáis a la batalla, no es buen momento. Las orejas se apuntaban allí. ¿Por qué? Porque ellas tenían esa especie de contacto especial. Muchas sacerdotisas eran videntes y mucha gente eran
dentro del sacerdocio eran mujeres, en algunos casos incluso eran las encargadas de los sacrificios, en otros, por ejemplo, eran las que escuchaban los remolinos que hacía el agua, porque el agua habla en la mitología y en el folclore nórdico y cuenta cosas, ¿no? Y entonces ellas son las que son capaces de interpretar eso. Bueno, pues en buena medida también las setconas han heredado también este carácter sagrado que se les daba a las mujeres entre los germanos, ¿no? Ellas sí deben y pueden utilizar la magia Seid porque ellas se suben a un estrado, como hace el propio Odín, que también tiene un trono en Asgard desde el cual puede ver todo lo que ocurre, y ellas, para practicar esta magia, es curioso, tienen que llevarse a una especie de podium, o se les construye una especie de podium sobre el que se levantan por encima de todo el mundo. Simbólicamente, ¿qué significa esto? Para mí, evidentemente, es primero, alude a ese trono de Odín y es una forma de decir, ahora me he alzado metafóricamente para ver lo que ocurre por debajo de mí. Una visión de conjunto de todo. Y puedo ver a todos los espíritus. Incluso hay una saga en la que se dice, una famosa seicona, dice, vale, ahora se han cantado los cantos sagrados, ahora desde aquí arriba veo a todos los espíritus que nos rodean, que están deseando contarnos cosas. Y bueno, pues estas mujeres sí pueden practicar el Seid y entrar en contacto con los espíritus. Generalmente se las consulta cuando hay algún tipo de problema en la comunidad. Pues, por ejemplo, una hambruna. En el caso de que te digo de esta saga, la saga de Eric el Rojo, además también, pues se consulta a una famosa seicona porque hay una hambruna en Groenlandia y la llaman. La descripción que se hace, Sonia, de cómo llega esta mujer a la granja en la que es convocada es absolutamente tremenda. Llega con una pompa magnífica, vestida de una forma que está descrita con todos los detalles en la saga, con mitones hechos con piel de gato. ¿Por qué el gato? Ay, por favor. El gato ¿El gato no? Sí, pues me temo que sí, porque es el animal de Freya. Viene con una capa cargada de plumas, de joyas, de abalorios, y eso recuerda muchísimo a las túnicas de los chamanes de Oriente y de otros lugares del mundo. Bueno, va perfectamente vestida y con una pompa increíble. Le siguen una serie de ayudantes, porque cada seicona, cada mujer de estas tiene una serie de aprendices, a veces mujeres y hombres, chicos y chicas jóvenes, a veces generalmente vírgenes, que son las que tienen que hacer una serie de cantos para que ella entre en trance. De hecho, cuando llega a la casa, primero se la reciben con todo tipo, las mejores comidas. No te las voy a decir porque lo que para ellos eran unas exquisiteces, a nosotros nos parecen bárbaros. Corazón, que no sé cuántos, lo mejor para ellos, pero no. Lo digo, todavía me vas a decir que comen gatos también. No, afortunadamente no. El caso es que, bueno, pues la tratan verdaderamente como una persona de respeto total. Llega el momento de la ceremonia y han llegado a la granja donde ha sido convocada las gentes de otras granjas, porque eso es un acontecimiento, ver a esta mujer. Ella se sube a su estrado y les indica a una de las mujeres, estamos en tiempos en los que ya está la cristianización, muchos han olvidado los cánticos sagrados, pero hay una chica una mujer que conoce los cantos sagrados, los canta, ella comienza a entrar en un trance y empieza a decirles lo que va a ocurrir. Entre otras cosas, dice que la hambruna va a acabar y a cada uno que se acerca le va contando las cosas que le interesan y que ellos les preguntan y ella les va respondiendo. Estas mujeres, tenemos estos testimonios escritos en algunas sagas de lo importantísimas que eran socialmente y sobre todo también tenemos el apoyo de la arqueología, porque han aparecido tumbas, por ejemplo, en el famoso caso de Augsburg se encontraron el cadáver de una mujer, de una anciana y de otra más joven, probablemente quizá un aprendiz o quizá una criada que le servía en sus asuntos a la más anciana. La más anciana tiene una vara que es descrita también en las sagas, que es la vara del Seid con la que practica su magia, por decirlo así, la seicona. Fíjate, una vara mágica de toda la vida. Estas varas, fíjate qué curioso también, algunas se han encontrado que acaban rematadas, suelen ser de metal, porque claro, si ha habido otras de madera, son materiales que se pierden, en forma de casa y otras en forma de trono, curiosamente, o bien de uso.
de uso para hilar, pero evidentemente no han sido usadas para hilar, sino como algo mágico. ¿Por qué hilar? A mí esto me fascina, porque es evidente el mito de Ariadna, el mito de la hilandera, de la mujer que es a veces como hechicera y a veces como un personaje divino, que es la que conoce y maneja el destino, que son las nornas y las parcas, por ejemplo, las nornas en el mundo nórdico y las parcas en Grecia. La mujer que hila, si tiene ese conocimiento mágico, si está iniciada en el arte, por decirlo así, ata y desata, liga y desliga. Ella es capaz de mover el destino a su antojo y de hilar eso. Evidentemente la Sicona tiene ese símbolo de hilar o deshilar porque ella tiene ese poder, porque ella es como una especie de norna viviente que puede cambiar el tejido del destino o al menos ver cómo se está tejiendo, ¿no? Por esas nornas, por esa especie de encarnación superior de ella misma. Así que eso se ha encontrado en enterramientos en las que estas mujeres, aparte de otras cosas, por ejemplo, pues en el caso de la mujer del barco de Osberg, aparte de esta vara, se encontraron otras figurillas y otras cosas de su arte. Una bolsa con beleño, que sabes que es esa planta que utilizaban las brujas en la Edad Media por sus poderes alucinógenos, quizá la utilizaba ella comiendo las semillas para facilitar el trance, y objetos carísimos. Esto nos dice una cosa, y mujeres enterradas en barcos, a veces barcos reales, barcos funerarios, y a veces en barcos de piedra y en enterramientos muy caros. Es decir, eran gente con un prestigio social alucinante. Bueno, estas mujeres practicaban este tipo de arte en el cual todo nos indica que está relacionado, como decimos, con el chamanismo y con prácticas de los sami. Hay una frontera entre los sami y los escandinavos, no solamente física, sino mitológica. De hecho, no solamente los sami, sino en Finlandia, es muy típico también llevar una especie de martillo muy parecido al de Thor, que es como un martillo, pero en vez de ser el típico martillo recto, con un travesaño vertical, es como curvo, en forma de luna. Ellos lo atribuyen a un dios eslavo del trueno también, pero prácticamente es intercambiable y los mitos de unos y otros a veces pues son como ambiguos, es decir, muchos fineses, muchos finlandeses tenían mitos y costumbres parecidas a los de los nórdicos con los que convivían y viceversa, es decir, el intercambio cultural ha ido de un lado para otro y se reconoce. Me dices que se parecía al dios eslavo, te refieres a Perun. Por ejemplo, pues me hace gracia porque, si no recuerdo mal, el dios finés se llamaba Perkele. Sí. Perkele ahora mismo es como cuando quieres decir un taco muy gordo. Sí. Porque esa palabra ya no se puede decir y creo que es por la cristianización. Claro. Entonces, si tú dices que a más R's digas, peor es el taco. Sí, como más rabia lo estás diciendo. Sí, efectivamente. Claro, ese dios, como te decía, se reconoce en todas las mitologías indoeuropeas. El Taranis celta, que es igual. Es un dios del trueno y del rayo, efectivamente. Para ir cerrando, Javier, porque tampoco te quiero quitar mucho más tiempo, de todo este catálogo de seres chamanes, sobrenaturales, que sí estos y que sí los otros, a ti, de los que has podido tocar en el libro, ¿cuál es el que más cariño le tienes, más te llama la atención, el que más te guste por algún motivo? Pues complicado, verás, porque hay tantos y tan buenos. Yo es que para hacer esto de rankings soy malísimo, porque si me gustan varias cosas me cuesta. Pero a ver, por ejemplo, a mí el dios Tyr me gusta mucho. ¿Por qué? Porque su muestra de generosidad es tremenda. Sabes que el mito principal de Tyr es que... El de Fenrir. Claro, cuando el lobo Fenrir empieza a crecer, que al principio es un cachorrito, y mira qué mono el perrito, todos los dioses le alimentan, mira qué piruetas hace tan mono, empieza a crecer aquello, y empiezan a decir, ¡pum!, aliméntale tú. Y crece de tal manera que hay que ponerle una cuerda cuyo misterio es curiosísimo, porque es la cuerda más sensible del mundo, más fina, y hecha con las cosas más raras, pues ahí le consiguen atar, pero el lobo Fenrir, que no es tonto, dice, por si acaso, mete mi mano, que un dios meta mi mano en la boca por si me estáis engañando. Quien se presta a ello es el dios Tyr, que pierde la mano en ello. El generoso se presta, ¿no?, a esto y se sacrifica de algún modo. Además es un dios. Al principio era un dios mucho más conocido, Odín prácticamente lo desplaza con el tiempo, y además es uno de los pocos que, fíjate, si está emparentado con esa raíz de dios, Zeus,
dispater, todos ellos proceden de esa misma raíz de la cual procede nuestra palabra Dios. Ahí sí lo podemos traducir como Dios. Y es un Dios del cielo, que también entronca mucho con el Dios cielo de las tribus de las estepas. Al fin y al cabo, estos indoeuropeos que iban en sus carros también eran nómadas de las estepas. Y ese es uno de los dioses que más me gustan. Odín también. Odín precisamente por ese carácter chamánico, por ese que, por cierto, es el único de los dioses que también practica el Seid. De hecho, el malvado de Loki, que se mete con todos, hay una fiesta, como bien sabes, en la que se mete con cada uno de los dioses y a cada uno le saca los colores. Una de las cosas que dicen que de Odín es justamente eso. Tú, Odín, cállate que eres un afeminado porque practicas la magia de las mujeres y bla, 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 bla. O sea, tiene para todo el mundo el puñetero y es malo como el solo. Y es una de las cosas que le achaca a Odín. Pero curiosamente, pese a que los humanos mortales masculinos que practican el Seid son mal vistos, sin embargo en Odín es un rasgo que pasa desapercibido absolutamente y se le perdona porque es el dios mago por excelencia y que es un señor del conocimiento que busca el conocimiento de cualquier manera hasta el punto él también de sacrificar un ojo por la sabiduría en el pozo de Ymir, de modo que también es uno de mis dioses favoritos. Thor por lo simpático, porque tiene algunos mitos. El mito en el que se tiene que disfrazar de mujer es muy simpático y es muy divertido. Y eso en lo que toco en magia y religión nórdicas. En este último libro, en Espíritus y Seres de la mitología nórdica, pues a mí los elfos son personajes, los elfos tal como están tratados en la mitología nórdica, porque luego han sido ridiculizados gracias a la cristianización, entre otras cosas, reducidos de tamaño, convertidos en personajillos navideños, pero antes eran personajes bellísimos de luz que eran prácticamente considerados como dioses y curiosamente, cuando alguien importante moría y algunas de estas sacerdotisas morían, se les creaba un túmulo, tanto a príncipes, reyes que habían sido muy buenos como estas mujeres, se les creaba un túmulo y luego se les hacían ritos funerarios y se pensaban que se convertían en elfos, eran como que traspasaban su umbral de humanidad para llegar a este nuevo estado del ser, ¿no? Esos me gustan mucho, pero bueno, hay una cantidad de seres extraordinarios, por ejemplo, los dioses de los ríos, que pueden enseñar música, bueno, esto para otra vez, cuando tú quieras. ¿Que pueden enseñar música? ¿Los Knicks? ¿Pueden ser? Sí, entre ellos. También los Wasserman, los hombres del agua. Como te decía, ya los paganos pensaban que esa música del agua, ese ruido era una música que era interpretable por las sacerdotisas. Bueno, pues este mito de la música del agua ha perdurado justamente en el folclore, como que en esos ríos, en esas cascadas, esa música la interpretan seres que viven en ellas y que son capaces, si les ofrecen determinados rituales, determinados sacrificios en jueves, que es el día mágico para practicar la magia entre los nórdicos, ofreciéndoles carnero, en algunos casos, curiosamente, licores fuertes locales, tabaco y una serie de ofrendas, te pueden enseñar a tocar el violín. Tú fíjate la leyenda de Paganini, ¿no? Pues sabes que Paganini, se decía de él que había hecho un pacto con el diablo para ejecutar el violín de esa manera magnífica en el que él lo hacía. Era tan rápido que decían, estos dedos se los está moviendo el mismísimo diablo. Bueno, pues en el norte hay una cosa parecida y es leyendas de violinistas con nombre propio, es decir, que han existido, de los cuales se ha dicho que han hecho un pacto con un Nixe o con un Wasserman o con un hombre de las cascadas para que les enseñe su música. Hay leyendas muy bonitas al respecto. Y sobre todo hay una música de los mortales y hay una música que tocan algunos personajes, algunas criaturas ya entroncadas con los elfos y personajes de los ríos que son músicas muy diferentes que pueden hacer que incluso las cosas animadas bailen sin parar. Seguro que te acordarás de más de un cuento que nos han contado en la infancia sobre alguien que toca una música y todos en la corte empiezan a bailar y no pueden parar. Los niños pequeños, los ancianos, los cojos, las cosas, las teteras, todo se mueve al son de esta magia, de esa música mágica y solo hay una forma de cortarlo, que es cortarle las cuerdas del violín al que está tocando, porque a veces incluso él es incapaz de dominar su magia. Si no lo ha aprendido bien del todo, se ve incluso a él impelido a tocar esa magia de esos sonidos mágicos y no puede ni parar. Tú fíjate qué cantidad de cosas hay para... Bueno, es que esto es alucinante, Javier, de verdad. Por favor, vas a tener que volver a este canal. Cuando tú quieras. Por favor.
Y hablamos si quieres, bueno, ahora lo explico. Chicos, primero de todo, quería hacer un agradecimiento especial a Isaac Campos, que es el que tuvo la idea y el que nos puso en contacto. Así que este vídeo, esta conversación la habéis tenido gracias a él. Y bueno, Isaac, le llevo viendo escribir comentarios en el canal prácticamente desde los comienzos. Así que nada, Isaac, muchísimas gracias. Y luego, chicos, que sepáis, ahora mismo que se puedan adquirir, tenemos de Javier 4 libros, que creo que los hemos mencionado casi todos. Uno es el de magia en el antiguo Egipto, los dos de mitología nórdica, el de magia y religión nórdicas y el de espíritus y seres de la mitología nórdica. Y luego tiene otro que se llama Objetos Malditos, que si te parece, Javier, en la siguiente vez que quedemos, pues podríamos hablar un poco de todo eso, que Perfecto. parece que no tenga relación con la mitología, pero sí, porque al final es lore también y son leyendas Sí, sobre sí, sí. rituales, pensamiento mágico y demás. Sí, algunas son folclore incluso. Sillas malditas, por ejemplo, que se atribuyen a personajes del siglo XVI. O sea, sí, 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 sí. Muchas curiosidades también. Pues un auténtico placer de verdad tener aquí y escucharte. Yo, es que chicos, si decís, Sonia, es que no has hablado en este vídeo, es que tal, es que no le quería cortar, ¿vale? Es que, es que estaba muy interesante lo que decía. Perdonadme, yo me enrollo mucho, ya sabes, por favor. No, enróllate, por favor. Enróllate porque es que es Somos uno. interesantísimo. Exacto. Pues, repito, estás invitadísimo cuando quieras. Un auténtico placer tenerte aquí. Y no sé si quieres decir algo para despedirte. Nada, ha sido un gustazo, sabes, además que estos temas y encontrar además gente como tú y como tus oyentes que nos gustan estos temas, pues es un placer cuando te reúnes, pues voy a decir, somos unos frikis. Totalmente. Claro, y nos encanta y hablar de cosas que nos gustan, pues siempre es un placer y además me lo he pasado muy, muy bien contigo y con tus oyentes. Así que magnífico. Cuando quieras, pues aquí estoy. Tenemos otro café de estos amistosos que hemos tenido. Por favor, sí, hay que repetir esto. Y chicos, antes de terminar, os voy a dejar abajo más información sobre Javier, su página web, los links por si queréis ir a bichear donde se pueden comprar sus libros y demás. Y nada, como siempre en este canal hablamos de cosas muy raras, pero cosas más raras se han visto. Hasta pronto.